La diferencia entre quienes manifiestan abundancia consistentemente y quienes luchan perpetuamente no está en la intensidad de sus deseos ni en la cantidad de afirmaciones que repiten, sino en un principio cuántico específico que la física ha identificado como el factor determinante para que sistemas dispersos se conviertan en fuerzas unificadas capaces de crear efectos medibles en la realidad. Este documental revelará exactamente cuál es ese principio cuántico, por qué funciona tanto a nivel subatómico como neurológico, y al final se compartirá el protocolo de 3 pasos que científicos han utilizado para crear coherencia cuántica en laboratorios y que puede aplicarse directamente para alinear todos los niveles del ser hacia la manifestación de abundancia material. Este es un momento de declaración intencional. Quienes resuenen con esta exploración pueden escribir en los comentarios «abundancia». Este simple acto es más que gesto, es el primer ejercicio de alineación consciente, una señal al campo de posibilidades de que hay atención enfocada, disposición para comprender y apertura para aplicar el principio que será revelado. La física cuántica descubrió algo extraordinario cuando los científicos comenzaron a explorar el comportamiento de partículas a nivel subatómico. Descubrieron que las partículas no se comportan como objetos sólidos predecibles, sino como probabilidades. Un electrón no está en un lugar específico hasta que se mide. Existe en múltiples lugares simultáneamente en lo que se llama superposición. Solo cuando un observador realiza una medición, esa superposición colapsa y el electrón aparece en un lugar definido. Este fenómeno, verificado en miles de experimentos, sugiere que la realidad a nivel fundamental no es fija sino probabilística, que existe como campo de posibilidades hasta que algo colapsa esas posibilidades en actualidad. Y la pregunta que ha fascinado tanto a físicos como a filósofos es ¿qué causa ese colapso? ¿Qué determina cuál de todas las posibilidades se manifiesta? Hay diferentes interpretaciones. La interpretación de Copenhague sugiere que es el acto de observación el que colapsa la función de onda. Otras interpretaciones proponen mecanismos diferentes, pero lo que es indiscutible es que hay una transición de potencialidad a actualidad. Y comprender los factores que influyen en esa transición es comprender el mecanismo fundamental de la manifestación. Ahora bien, las personas no son partículas individuales, son sistemas complejos compuestos de trillones de partículas organizadas en patrones específicos. Entonces, ¿cómo se aplica la física cuántica a sistemas macroscópicos como seres humanos? La respuesta está en un concepto llamado coherencia cuántica. En física cuántica, coherencia se refiere a cuando múltiples partículas o sistemas cuánticos están sincronizados, vibrando en fase, operando como una unidad en lugar de como elementos dispersos. Cuando hay coherencia cuántica, el sistema completo se comporta de maneras que son imposibles para componentes individuales. Propiedades emergen que no existen en las partes separadas. El ejemplo más famoso de coherencia cuántica macroscópica es la superconductividad. A temperaturas extremadamente bajas, los electrones en ciertos materiales entran en un estado de coherencia cuántica. Dejan de comportarse como partículas individuales y forman lo que se llama un condensado. Y en ese estado coherente, la electricidad fluye sin resistencia. El material se vuelve superconductor. Esta no es metáfora, es física observable donde la coherencia cuántica crea efectos macroscópicos dramáticos. Otro ejemplo es el láser. La luz ordinaria de una bombilla es incoherente. Los fotones viajan en direcciones aleatorias, con fases aleatorias, sin coordinación. Pero en un láser, los fotones están en coherencia cuántica. Todos vibrando en fase, todos moviéndose en la misma dirección, y esa coherencia es lo que le da al láser su poder. Un láser de 1 vatio puede cortar metal mientras que una bombilla de 100 vatios solo ilumina. La diferencia no es la cantidad de energía sino la coherencia. Estos ejemplos demuestran un principio fundamental. La coherencia amplifica el poder. Sistemas coherentes pueden lograr lo que sistemas dispersos no pueden, y este principio no se limita a física exótica.
opera en todos los niveles de organización, incluyendo sistemas biológicos y neurológicos. El cerebro humano es sistema eléctrico. Las neuronas se comunican mediante señales eléctricas y químicas, y estas señales crean ondas cerebrales que pueden medirse con electroencefalogramas. Hay diferentes frecuencias de ondas cerebrales asociadas con diferentes estados de consciencia. Ondas beta cuando alguien está alerta y activo, ondas alfa cuando está relajado pero despierto, ondas teta en meditación profunda, ondas delta en sueño profundo, pero más importante que la frecuencia es la coherencia de las ondas. Cuando diferentes regiones del cerebro sincronizan su actividad eléctrica, cuando las ondas están en fase en lugar de dispersas, el cerebro entra en estado de coherencia, y en ese estado, la función cognitiva mejora dramáticamente. Hay mejor comunicación entre regiones cerebrales, mejor acceso a memoria, mejor capacidad de resolver problemas, mejor regulación emocional. Investigaciones en neurociencia han mostrado que estados de coherencia cerebral están asociados con experiencias de claridad, creatividad, intuición y bienestar. Por el contrario, estados de incoherencia cerebral están asociados con confusión, ansiedad, bloqueo creativo y malestar. La coherencia cerebral no es estado místico, es patrón de actividad eléctrica medible que tiene efectos profundos en la función mental. El corazón también genera coherencia, no solo el cerebro. El Instituto HeartMath ha investigado extensamente lo que llaman coherencia cardíaca. El corazón no late como metrónomo. Hay variabilidad natural entre latidos, y el patrón de esa variabilidad puede ser coherente o incoherente. Cuando alguien experimenta emociones positivas como gratitud, aprecio o amor, el patrón del ritmo cardíaco se vuelve suave y ordenado. Eso es coherencia cardíaca. Y cuando el corazón está en coherencia, suceden varias cosas. Primero, el sistema nervioso se equilibra. Segundo, la comunicación entre corazón y cerebro mejora. Tercero, el campo electromagnético del corazón, que es el más fuerte del cuerpo, se vuelve más ordenado. Y cuarto, según muestran las investigaciones, este estado de coherencia cardíaca facilita estados de coherencia cerebral. Los dos sistemas se sincronizan. Entonces, hay coherencia a múltiples niveles, coherencia cuántica en física, coherencia neuronal en el cerebro, coherencia cardíaca en el corazón, y el patrón es consistente en todos los niveles. La coherencia amplifica el poder, mejora la función y permite que emerjan capacidades que no existen en estados dispersos. Ahora, aplicando esto a manifestación y abundancia, el secreto cuántico es este: la manifestación efectiva requiere coherencia en todos los niveles del ser. No es suficiente pensar en abundancia si las emociones están en miedo. No es suficiente sentir deseo si las creencias subconscientes afirman limitación. No es suficiente tener creencias positivas si las acciones son contradictorias. Para que el sistema completo del ser humano funcione como campo unificado, capaz de colapsar posibilidades específicas del campo cuántico en realidad material, todos los niveles deben estar en coherencia. Pensamiento coherente con emoción, emoción coherente con creencia, creencia coherente con identidad, identidad coherente con acción, acción coherente con expectativa. Cuando todos estos niveles están alineados, vibrando en fase, el sistema humano se convierte en láser de intención en lugar de bombilla dispersa de deseo conflictivo. Y ese estado de coherencia total es lo que los físicos llaman campo unificado. David Bohm, físico que trabajó con Einstein, propuso la teoría del orden implicado y explicado. Sugirió que hay un nivel fundamental de realidad donde todo está conectado, entrelazado, unificado. Ese es el orden implicado. Y desde ese nivel fundamental emergen las manifestaciones físicas que experimentamos, el orden explicado. Bohm sugirió que la consciencia tiene acceso al orden implicado, y cuando la consciencia está en coherencia, puede influir en qué emerge del orden implicado al explicado.
Esta es teoría controvertida en física y no todos los científicos la aceptan, pero proporciona un modelo conceptual útil. Si hay un campo fundamental de posibilidades y si la consciencia coherente puede influir en qué posibilidades se actualizan, entonces la tarea de manifestación no es crear algo de la nada, sino crear coherencia interna que permita colapsar la posibilidad deseada del campo en experiencia. El desafío es que la mayoría de las personas viven en estados de incoherencia masiva. Piensan una cosa pero sienten otra. Dicen que quieren abundancia pero creen que es difícil. Visualizan éxito pero se identifican como fracasados. Afirman confianza pero actúan desde miedo. Estos estados contradictorios crean incoherencia y la incoherencia dispersa la energía. Es como tener 1000 personas empujando una pared en direcciones diferentes. Mucha energía se gasta pero no hay movimiento porque las fuerzas se cancelan. Pero cuando hay coherencia, cuando todos los niveles están alineados en la misma dirección, toda la energía se suma. Es como 1000 personas empujando juntas en la misma dirección. La pared se mueve. Y de manera similar, cuando todos los niveles del ser están coherentes, la intención tiene poder real para influir en la realidad. La neurociencia proporciona mecanismos específicos para cómo la coherencia interna influye en resultados externos. Cuando el cerebro está en coherencia, cuando pensamientos y emociones están alineados, el sistema de activación reticular se programa de manera clara. Busca evidencia que confirme la dirección coherente. Cuando alguien piensa en abundancia pero siente escasez, el sistema de activación reticular recibe señales mixtas y no sabe qué buscar. Pero cuando pensamiento y emoción están coherentes en abundancia, el filtro se ajusta claramente para notar oportunidades de abundancia. Además, la coherencia interna afecta la toma de decisiones. Cuando hay conflicto interno, cuando partes diferentes del ser quieren cosas diferentes, la toma de decisiones se paraliza o se vuelve errática. Pero cuando hay coherencia, cuando todos los niveles están de acuerdo, las decisiones fluyen naturalmente y tienden a estar alineadas con el objetivo. La coherencia también afecta la comunicación no verbal. Los humanos son extraordinariamente sensibles a señales sutiles. Cuando alguien dice una cosa pero siente otra, esa incongruencia se transmite a través del lenguaje corporal, tono de voz, microexpresiones, y otros la perciben, aunque sea subconscientemente. Esto afecta relaciones, negociaciones, colaboraciones, pero cuando alguien está en coherencia interna, cuando lo que piensa, siente y dice están alineados, hay autenticidad. Y la autenticidad genera confianza, lo cual facilita conexiones y oportunidades. Entonces, la coherencia interna no solo afecta la percepción individual y las decisiones, también afecta cómo otros responden. Y dado que muchas oportunidades de abundancia vienen a través de otras personas, la coherencia interna que genera autenticidad es magnética socialmente. Hay también el aspecto energético que, aunque más especulativo científicamente, tiene base en física medible. El campo electromagnético del corazón, cuando está en coherencia, emite un patrón ordenado que se extiende metros alrededor del cuerpo si los campos realmente interactúan, como sabemos que hacen en física. Entonces un campo coherente podría influir en otros campos. Esto podría explicar fenómenos como presencia, carisma o la sensación de que ciertas personas tienen energía poderosa. No es misticismo, es la posibilidad de que campos electromagnéticos coherentes tengan efectos en el entorno. Y si se acepta, aunque sea como posibilidad, que existe un campo cuántico fundamental del cual emerge la realidad material, entonces un sistema humano en estado de coherencia total, con cerebro coherente, corazón coherente, emociones y pensamientos alineados, estaría emitiendo una señal unificada a ese campo. Y según los principios de resonancia y coherencia, esa señal unificada tendría más influencia que señales dispersas y contradictorias. El desafío práctico es cómo se crea coherencia, porque reconocer su importancia es una cosa, pero lograrla es otra.
La mayoría de las personas han pasado años, décadas, quizás toda la vida en patrones de incoherencia, pensamientos habituales que contradicen deseos, emociones automáticas que contradicen intenciones, creencias subconscientes que contradicen afirmaciones conscientes. Estos patrones están profundamente arraigados en circuitos neuronales. La creación de coherencia requiere trabajo en múltiples niveles simultáneamente. No es suficiente trabajar solo en pensamientos, no es suficiente trabajar solo en emociones, se debe crear alineación entre todos los niveles, y esto requiere prácticas específicas. A nivel de pensamiento se requiere claridad sobre qué se desea específicamente. Muchas personas tienen deseos vagos, quieren abundancia pero no han definido qué significa eso para ellas. Quieren éxito pero no han especificado en qué área ni cómo se vería. La vaguedad crea incoherencia porque diferentes partes del ser pueden interpretar el deseo de maneras contradictorias. Entonces, el primer paso hacia coherencia es claridad cristalina. Definir específicamente qué se desea manifestar, no más dinero, sino ingresos mensuales de cantidad específica provenientes de fuentes específicas. La especificidad permite que todos los niveles del ser se alineen en una dirección clara. A nivel de emoción, se requiere cultivo deliberado de los estados emocionales que corresponden a tener lo deseado. Si se desea abundancia, ¿cuál es la emoción de abundancia? No es desesperación por obtenerla, eso es emoción de carencia. Es la sensación de suficiencia, de confianza, de gratitud, de apertura. Cultivar esos estados emocionales intencionalmente, no como pretensión sino como práctica genuina, entrena al sistema nervioso a resonar con esa frecuencia. Y cuando pensamiento de abundancia se une con emoción de abundancia, hay coherencia entre mente y corazón. A nivel de creencia se requiere examinación y transformación. Las creencias subconscientes a menudo contradicen deseos conscientes. Alguien puede conscientemente querer riqueza, pero subconscientemente creer que el dinero es corrupto, que las personas ricas son malas, que no merece abundancia, que su familia siempre ha sido pobre y así debe seguir. Estas creencias subconscientes crean incoherencia masiva. Entonces, se requiere trabajo de identificar creencias limitantes y transformarlas conscientemente, no suprimiéndolas, sino examinándolas, cuestionándolas y eligiendo conscientemente creencias que sirvan. A nivel de identidad, se requiere revisión del sentido de sí mismo. La identidad es el nivel más profundo. Es quien alguien cree que es fundamentalmente. Y la mente subconsciente trabaja incansablemente para que la experiencia externa coincida con la identidad interna. Si alguien se identifica como persona que lucha con dinero, su subconsciente saboteará oportunidades para mantener esa identidad. Pero si la identidad cambia, si alguien comienza a verse como persona que prospera, el subconsciente trabaja para confirmar esa identidad. La transformación de identidad es el cambio más profundo y el que genera coherencia más poderosa. A nivel de acción se requiere alineación entre lo que se piensa y siente y lo que se hace. Alguien puede pensar en abundancia y sentir confianza, pero si sus acciones son de miedo y limitación, hay incoherencia. Las acciones deben reflejar la nueva frecuencia. Esto no significa acción imprudente, significa actuar de maneras que una persona abundante actuaría, invertir en crecimiento, tomar riesgos calculados, valorarse apropiadamente, negociar desde confianza. Cada acción es mensaje al subconsciente sobre quién se es, y cuando las acciones están alineadas con la identidad deseada, refuerzan la coherencia. Y a nivel de expectativa, se requiere alineación entre lo que se desea y lo que se espera. Muchas personas desean abundancia pero esperan escasez. Esa disonancia crea incoherencia. La expectativa debe alinearse con el deseo, no como esperanza ciega, sino como confianza basada en comprensión del proceso.
Cuando alguien comprende los mecanismos de coherencia, puede tener expectativa fundada de que al crear coherencia interna, los resultados externos seguirán. Estos 6 niveles, pensamiento, emoción, creencia, identidad, acción y expectativa, deben estar alineados. Y cuando lo están, cuando todos vibran en fase, cuando hay coherencia total, el sistema humano se convierte en campo unificado de intención. Y ese campo unificado tiene poder que la intención dispersa no tiene. Pero aquí está el desafío. Crear coherencia no es evento único, es práctica continua, porque la vida constantemente presenta situaciones que pueden sacar a alguien de coherencia, un rechazo, una factura inesperada, un comentario negativo. Cada uno de estos puede activar patrones antiguos de pensamiento, emoción o creencia que rompen la coherencia. Entonces, mantener coherencia requiere vigilancia, requiere notar cuando se ha salido de coherencia y, conscientemente, regresar. Requiere prácticas diarias que refuercen la alineación, meditación para crear coherencia cerebral, respiración consciente para crear coherencia cardíaca, visualización para alinear pensamiento con emoción, afirmaciones que refuerzan creencias e identidad, acciones deliberadas que demuestran la nueva identidad, y con práctica consistente, la coherencia se vuelve más estable. Los circuitos neuronales de coherencia se fortalecen, el sistema nervioso aprende a regresar a coherencia más rápidamente después de perturbaciones, la identidad se solidifica, y cuando la coherencia se vuelve el estado predeterminado en lugar del estado excepcional, la manifestación se vuelve consistente en lugar de ocasional. Cumpliendo con la promesa inicial, el protocolo de 3 pasos que científicos han utilizado para crear coherencia cuántica en laboratorios y que puede aplicarse para alinear todos los niveles del ser es este. Paso 1. Enfriamiento. En física, para crear coherencia cuántica como en superconductores, se requiere enfriamiento extremo. Esto reduce el ruido térmico que causa incoherencia. Aplicado a sistemas humanos, el enfriamiento es calmar el sistema nervioso, reducir el ruido mental y emocional. Esto se logra mediante respiración consciente, meditación o cualquier práctica que active el sistema nervioso parasimpático y calme la actividad mental caótica. Antes de cualquier intento de manifestación, dedicar al menos 5 minutos a enfriamiento del sistema. Respirar profundamente, ralentizar el ritmo cardíaco, aquietar la mente. Esto crea el estado base desde el cual la coherencia puede emerger. Paso 2. Sincronización. En laboratorios, una vez que el sistema está frío, se aplica energía específica para sincronizar las partículas. En láser, esto se hace mediante bombeo óptico que pone todos los fotones en fase. Aplicado a humanos, la sincronización es alinear todos los niveles conscientemente. Después del enfriamiento, cuando el sistema está calmado, traer a la mente la intención específica, visualizarla con claridad, generar la emoción correspondiente, sentirla en el cuerpo, afirmar la creencia de que es posible, asumir la identidad de quien ya la tiene, decidir la acción que se tomará, establecer la expectativa de recepción. Todo esto en una sola sesión de práctica, creando alineación consciente entre todos los niveles. Esto puede tomar 10 a 15 minutos de práctica enfocada donde cada nivel se activa y se alinea con los demás. Paso 3. Sostenimiento. La coherencia cuántica se mantiene mientras se mantienen las condiciones. Si el sistema se calienta o se perturba, la coherencia se pierde. Aplicado a humanos, el sostenimiento es mantener la coherencia a lo largo del día mediante prácticas de recordatorio. Cada vez que se nota que se ha salido de coherencia, que se está pensando desde escasez, o sintiendo desde miedo, o actuando desde limitación, pausar y regresar conscientemente a coherencia. Respirar, recordar la intención, generar la emoción, reafirmar la creencia, reasumir la identidad,
Esto puede hacerse en 30 segundos a lo largo del día, y cada vez que se hace, se refuerza la coherencia, se entrena al sistema a permanecer alineado incluso en medio de perturbaciones. Estos 3 pasos, enfriamiento, sincronización y sostenimiento, son análogos directos de cómo se crea coherencia cuántica en física. Y aplicados a sistemas humanos, crean coherencia interna que transforma el ser humano de campo disperso en campo unificado. Y cuando alguien opera desde coherencia, los resultados son dramáticamente diferentes. Oportunidades que antes eran invisibles se vuelven obvias. Decisiones que antes eran difíciles se vuelven claras. Acciones que antes requerían fuerza de voluntad fluyen naturalmente. Relaciones que antes eran conflictivas se vuelven armoniosas, no porque el mundo externo cambió, sino porque el observador coherente experimenta y crea realidad diferente que el observador incoherente. El secreto cuántico detrás de la manifestación no es solo visualización, no es solo emoción, no es solo creencia, no es solo acción, es la coherencia entre todos estos niveles, es la alineación que transforma sistema disperso en campo unificado. Es el estado donde todas las partes del ser vibran en fase, trabajando juntas en lugar de contra sí mismas. Y ese estado de coherencia es lo que permite que la intención humana interactúe efectivamente con el campo cuántico de posibilidades para colapsar la realidad deseada en experiencia material. La pregunta que resuena en el silencio después de estas palabras es: ¿hay coherencia en este momento entre lo que se piensa, se siente, se cree, se es, se hace y se espera? ¿O hay conflicto interno, voces contradictorias, partes del ser empujando en direcciones opuestas? Y si la coherencia es el secreto, ¿qué paso se tomará hoy para crear más alineación? Porque en la coherencia está el poder, no en la intensidad del deseo, sino en la unificación de todos los niveles hacia ese deseo. Un deseo intenso pero incoherente se dispersa. Un deseo moderado pero perfectamente coherente se manifiesta. Es la ley de campos unificados. Es física aplicada a consciencia. Y está disponible para quien esté dispuesto a hacer el trabajo de crear alineación interna consistente y sostenida. No es fácil porque requiere examinar y transformar patrones profundos, pero es posible. Y cuando se logra, cuando todos los niveles del ser finalmente vibran juntos en armonía perfecta, cuando el campo humano se convierte en láser de intención coherente, la manifestación deja de ser misterio o esperanza y se convierte en proceso predecible, porque la coherencia siempre amplifica el poder, siempre. En superconductores, en láseres, en cerebros, en corazones y en seres humanos completos que han aprendido a alinear todos sus niveles en dirección unificada hacia la abundancia que desean crear. Ese es el secreto cuántico, no está oculto en texto antiguo ni en enseñanza esotérica, está verificado en laboratorios de física y confirmado en investigaciones de neurociencia. La coherencia es el factor determinante, y crear coherencia es trabajo interno accesible para cualquiera dispuesto a practicar enfriamiento, sincronización y sostenimiento consistentemente hasta que la alineación se vuelva naturaleza segunda y la manifestación se vuelva expresión natural de un campo humano perfectamente coherente.